El caso de George Floyd, un hombre afroamericano, murió en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 bajo custodia policial. Un día que conmocionó al mundo entero. Tenemos el artículo de la Wikipedia en español sobre su muerte. Ya nos da una pista del impacto internacional que tuvo. Pero antes de entrar en los detalles, ¿qué recuerdas tú de ese día? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste al ver las imágenes de Floyd suplicando por su vida? Esa imagen grabada a fuego en nuestras mentes. Un hombre indefenso, Esposada. gritando, no puedo respirar. Mientras un policía le presiona el cuello con la rodilla, Una imagen brutal. que nos confronta con una realidad incómoda. ¿La del racismo sistémico? Cómo los prejuicios raciales están profundamente arraigados en las estructuras de nuestra sociedad. Es cierto. Y lo más inquietante es que la versión inicial de la policía contrasta con lo que realmente ocurrió. Según ellos, Floyd se resistió al arresto y estaba bajo la influencia de drogas. Y fueron más allá. Afirmaron que nos usaron armas y que Floyd podría haber tenido problemas de salud. Una versión que se desmoronó rápidamente gracias a los videos grabados por testigos. Claro. Aquí entra en juego Christopher Martin, el cajero que aceptó el billete de $20 supuestamente falso que Floyd usó en la tienda Cup Foods. Un billete que según algunos ni siquiera era falso. ¿Hasta qué punto un billete, falso o no, justifica la violencia que se ejerció contra Floyd? Esa es la cuestión. Este detalle nos obliga a cuestionar la proporcionalidad de la respuesta policial. Y no podemos obviar la escalofriante frase que Floyd pronunció en español. No me mates. Unas palabras que nos recuerdan que el miedo y la desesperación no entienden de idiomas. Exacto, unas palabras que revelan la humanidad de Floyd. Un hombre que en sus últimos momentos llamaba a su madre. El video del arresto, ese que todos vimos con horror, muestra cómo Floyd suplica por su vida durante 8 minutos y 46 segundos. Con la rodilla de Derek Chauvin, el agente principal, sobre su cuello. 8 minutos y 46 segundos que se hicieron eternos. Una eternidad que terminó con la muerte de Floyd. Un hombre que, a pesar de haber cometido errores en el pasado, buscaba una nueva vida en Minneapolis. Recordemos que tras cumplir una condena por robo en 2009, Floyd se involucró en un ministerio local y trabajaba como camionero y guardia de seguridad. un hombre que a pesar de sus dificultades buscaba un futuro mejor, Los informes indican que había perdido su trabajo debido a la pandemia. encontrándose en una situación vulnerable. Y aquí las autopsias nos ofrecen dos versiones. Dos perspectivas sobre la causa de su muerte. Dos versiones que, como era de esperar, generaron controversia. Por un lado, la autopsia del condado de Hennepin, que inicialmente no encontró evidencias de asfixia traumática. Y por otro, La autopsia privada, encargada por la familia de Floyd, que sí concluyó que la muerte fue causada por asfixia mecánica, un homicidio. ¿pudo la presión en su cuello ser la única causa? ¿Influyeron las condiciones de salud preexistentes de Floyd, como la enfermedad cardíaca y la intoxicación por fentanilo? Preguntas que aún resuenan y nos obligan a analizar cada detalle del caso. Y hablando de detalles, no podemos olvidar a los otros agentes implicados. Thomas Lane. E.J. Alexander Kuhn. 3 hombres presentes durante el arresto de Floyd, que según testigos, no hicieron nada para evitar la tragedia. Estos 3 hombres, al igual que Chauvin, fueron despedidos del Departamento de Policía de Minneapolis tras el incidente. Sin embargo, no todos tenían el historial de Chauvin, quien acumulaba 18 quejas previas. Incluyendo 3 tiroteos. Es decir, que Chauvin no era un novato en esto de la violencia policial. De hecho, Tao también había sido demandado por brutalidad policial en el pasado. ¿Podría ser un patrón de comportamiento dentro del cuerpo policial de Minneapolis? Existe una cultura de impunidad que permitió que estos abusos se repitieran. Es una pregunta que debemos considerar. La muerte de Floyd desencadenó una ola de indignación no solo en Minneapolis, sino en todo Estados Unidos. Y posteriormente en todo el mundo. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. El nombre de George Floyd se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia racial. Un símbolo que lamentablemente no pudo devolverle la vida. ¿Habrá servido su muerte para algo? ¿Habrá logrado cambiar algo en la sociedad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Lo que sí sabemos es que la muerte de Floyd ha reabierto el debate sobre el racismo y la brutalidad policial. Ha sacado a la luz las profundas heridas de una sociedad que aún no ha superado su pasado. Un pasado que, como vemos, sigue proyectando su sombra sobre el presente. Las protestas continúan, el mundo entero observa con atención el juicio contra Chauvin y la muerte de Floyd nos recuerda que la lucha por la justicia social es una lucha que debemos librar todos. ¿Cómo ha impactado la muerte de George Floyd en tu propia vida? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que está claro es que este caso nos obliga a reflexionar
a cuestionar nuestros propios prejuicios y a actuar para construir un mundo más justo e igualitario. Un mundo donde la frase "no puedo respirar" no sea un grito de auxilio. Sino un susurro del pasado. Mientras en Estados Unidos el juicio a Chauvin acaparaba toda la atención, las protestas se extendían como un reguero de pólvora por todo el mundo. Es cierto, Londres, París, Berlín, en Bonn, Sydney, Barcelona. Ciudades que a simple vista podrían parecer ajenas a la realidad racial de Estados Unidos, pero que se unieron al clamor popular contra el racismo y la brutalidad policial. ¿Cómo es posible que este caso, que comenzó en una calle de Minneapolis, haya movilizado a personas de culturas, idiomas y continentes tan diferentes? Es una muestra de que la lucha por la justicia social no conoce fronteras. Y no solo la gente de a pie salió a manifestarse, líderes mundiales e instituciones internacionales. Todos se vieron obligados a pronunciarse sobre la muerte de Floyd. El Papa Francisco, la ONU, la Unión Africana. Todos condenaron el homicidio y pidieron justicia para Floyd. Podríamos decir que este clamor global puso contra las cuerdas al gobierno de Estados Unidos. Se evidenció la hipocresía de un país que se autoproclama defensor de los derechos humanos mientras en su propio territorio se siguen cometiendo este tipo de abusos. La presión internacional fue enorme y las reacciones fueron diversas, desde la crítica a la hipocresía de Estados Unidos hasta la solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, pasando por la comparación con otras injusticias que se cometen en diferentes partes del mundo. Lo que nos demuestra que la muerte de Floyd ha actuado como un catalizador. Pero volviendo al epicentro de la tragedia, Minneapolis, la parada de autobús donde Floyd fue arrestado, se convirtió en un improvisado memorial. Un lugar donde las flores, las velas y los mensajes de apoyo se mezclaban con el dolor y la rabia, un lugar que de alguna manera se transformó en un símbolo de la lucha por la justicia racial. Y más allá de las protestas y las condenas, la muerte de Floyd ha dejado un legado imborrable. Un legado que se materializa en el resurgimiento de la conversación sobre la injusticia racial, la brutalidad policial y el racismo sistémico, temas que ahora cobran una nueva dimensión. Exacto. Y la muerte de Floyd ha inspirado la creación de becas, fondos de ayuda y otras iniciativas en su nombre. Por ejemplo, la Universidad Central del Norte creó una beca conmemorativa para honrar su memoria y apoyar a estudiantes de color. Iniciativas que buscan transformar el dolor en acción. Y mientras el mundo continúa procesando la muerte de Floyd, la pregunta que nos queda es ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos contribuir a la lucha por la justicia racial? Esa es la gran pregunta. El primer paso es la toma de conciencia, el reconocimiento de que el racismo es un problema real y que todos debemos contribuir a combatirlo. Y esa toma de conciencia debe traducirse en acciones concretas, desde apoyar a las organizaciones que luchan contra el racismo hasta educarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos sobre la historia y las consecuencias del racismo. Acciones que pueden parecer pequeñas, pero que si las sumamos todas puede generar un cambio real. Un cambio que nos acerque a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. Una sociedad donde el color de la piel no sea un factor determinante para la vida o la muerte. Y mientras exploramos las ramificaciones de este caso, hay un detalle que me ha impactado. Canales de televisión de todo el mundo, desde Comedy Central hasta Nickelodeon, interrumpieron su programación durante 8 minutos y 46 segundos. El tiempo que Floyd agonizó bajo la rodilla de Chauvin. Un acto simbólico, sin duda. Un recordatorio de que la muerte de Floyd no puede quedar impune. El impacto mediático de este caso ha sido brutal. Las imágenes de la agonía de Floyd se han reproducido hasta la saciedad. Una sobreexposición que, si bien puede ser dolorosa, ha servido para concienciar a la opinión pública. A veces la cruda realidad, por muy dura que sea, es necesaria para generar un cambio. La muerte de Floyd, aunque trágica e injusta, ha actuado como un detonante para que el mundo abra los ojos ante la lacra del racismo. Una lacra que no se limita a Estados Unidos. El caso de Floyd ha puesto el foco en el racismo en Estados Unidos, pero también ha servido para destapar casos de brutalidad policial y discriminación racial en otros países. Lo que nos demuestra que la lucha contra el racismo es una lucha global. La muerte de Floyd nos recuerda que todos somos responsables de construir un mundo mejor, un mundo donde la justicia y la igualdad sean una realidad para todos, sin importar el color de la piel. Un mundo donde la frase "no puedo respirar" sea solo un eco del pasado. Un pasado que debemos superar para construir un futuro más justo y esperanzador. Y mientras reflexionamos sobre el impacto global de este caso, hay un aspecto que no podemos pasar por alto. El legado de George Floyd va más allá de las protestas, los debates y las reformas legales. Su muerte ha trascendido lo político y lo social, para convertirse en un fenómeno cultural. Un símbolo que ha impregnado el arte, la música, la literatura. Es fascinante cómo la figura de Floyd se ha convertido en un icono para artistas de todo el mundo. Murales, canciones, poemas, obras de teatro. Su muerte ha despertado una ola de creatividad. Que busca mantener viva su memoria.
Y denunciar la injusticia racial. Una especie de catarsis colectiva. Una forma de canalizar el dolor, la rabia y la impotencia a través del arte. Precisamente, el arte se convierte en un vehículo para expresar emociones, compartir experiencias y generar conciencia. En este caso se ha transformado en un arma poderosa. En la lucha contra el racismo. Un arma que puede llegar a un público mucho más amplio que los discursos políticos o académicos. Un arma que pueda tocar la fibra sensible, despertar conciencias. Y en última instancia, promover el cambio social. El arte tiene esa capacidad única de conectar con las emociones, de generar empatía, de hacernos reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Y en este caso nos invita a mirar de frente, El problema del racismo, a no mirar hacia otro lado. a no ser cómplices con nuestro silencio, Un silencio que, como bien sabemos. puede ser tan peligroso como la propia violencia. Y hablando de violencia, la muerte de Floyd ha reabierto viejas heridas, ha sacado a la luz la brutalidad policial. Que se ejerce contra las minorías en muchos países. Una brutalidad que en muchos casos queda impune. Más allá de las condenas individuales, el caso de Floyd ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar los cuerpos policiales, de acabar con la cultura de la impunidad y de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su raza, sean tratados con justicia y respeto. Una tarea pendiente que requiere un compromiso real. Por parte de los gobiernos, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Al final, la muerte de Floyd nos interpela a todos, nos obliga a preguntarnos: ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad basada en la justicia y la igualdad? ¿O una sociedad que perpetúa la discriminación y la violencia? una pregunta que, como hemos visto, no tiene una respuesta fácil. Una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros propios prejuicios, a comprometernos con la lucha por la justicia social. Una lucha que, si bien es larga y compleja, no podemos abandonar. Una lucha que debemos librar con todas las herramientas a nuestro alcance, desde la protesta a las calles hasta el arte, la educación y la acción política. La memoria de George Floyd nos recuerda que la lucha por la justicia social es una lucha que nos concierne a todos. Una lucha que no podemos aplazar. Una lucha que debemos ganar para que su muerte no haya sido en vano. Un último pensamiento para terminar. Imaginemos un mundo donde la frase "no puedo respirar" se convierte en un mantra no de sufrimiento sino de cambio. Un mundo donde el legado de George Floyd inspira a las generaciones futuras a construir una sociedad más justa e igualitaria. Ese es el reto.